Una tercera clase de dieléctricos, lo que yo he llamado aquí una suerte de clase número 7 prima, en donde decidí dividir eh, una segunda parte para dedicarnos al estudio específicamente de la capacidad eléctrica o de la capacitancia eléctrica y no hacer tan largos los videos. Vamos a hablar primeramente del concepto de capacidad eléctrica, vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación y finalmente hablaremos de cuestiones ligadas a la energía en el campo, en el mundo eléctrico. Pensemos en lo siguiente, pensemos en dos cuerpos arbitrarios, conductores, sin ninguna forma definida, dos cuerpos cualesquiera, separados a una cierta distancia, cuerpos A y B, y pensemos que estos dos cuerpos inicialmente estaban descargados y que yo, mediante algún mecanismo que más adelante veremos cuál es, comienzo a quitar carga de uno y lo llevo al otro. Lo más fácil sería de este lado arrancar electrones, quitar electrones y llevarlos por algún camino hasta el siguiente cuerpo, hasta el cuerpo B. Cada electrón que yo quite de aquí, se notará, a este cuerpo ahora le falta un electrón. Por eso, quitar un electrón va a ser como si pensásemos en este cuerpo como cargado positivamente. Y ese electrón que yo ahora quité y lo llevo al segundo cuerpo, lo que va a hacer es cargar negativamente este otro cuerpo. Por lo tanto, vemos que yo estoy, se dice usualmente, cargando un cuerpo a expensas del otro, porque yo quito electrones de este cuerpo y se los llevo y se los doy al cuerpo vecino. Cada electrón que yo esté quitando y llevándolo de un cuerpo a otro va a requerir un trabajo y ese trabajo de alguna manera va a quedar plasmado en este especie de arreglo de cuerpos porque efectivamente a medida que este cuerpo se vaya haciendo más positivo va a haber un potencial definido en toda su superficie y su volumen, porque recordemos que esto al ser un conductor, el campo eléctrico dentro será cero, pero los conductores además en estado electrostático son volúmenes equipotenciales. Todo el volumen conductor tiene un solo potencial, el potencial del cuerpo A, en este caso positivo. Lo mismo vamos a decir con el otro cuerpo, a medida que este cuerpo vaya recibiendo electrones, se va a ir cargando negativamente y entonces ahora va a tener un determinado potencial que será negativo, como todo cuerpo cargado con exceso de electrones, y que todo él va a verificar ese valor de potencial, lo que yo llamaba aquí como potencial B sub B. Otra cosa interesante que podemos ir viendo aquí es que a medida que yo voy generando ese desbalance, cargando un cuerpo a expensas del otro, la carga libre, en este caso estos electrones, eh, van a ir se van a ir acomodando de manera tal que la repulsión entre ellos sea la mínima posible, pero a su vez, entre un cuerpo y otro, ahora van a empezar a existir líneas de campo eléctrico que irán desde el positivo al negativo, y esas líneas de campo eléctrico van a ser las responsables de que aquí la carga no sea homogénea, como los problemas que uno ve, donde hay un solo cuerpo cargado. Estos son dos cuerpos que están relativamente cerca, y aquí la carga se va a acomodar en función de lograr su menor estado de energía, en definitiva. Como podemos estar imaginando, este cuerpo se va a parecer al pico de una montaña, si quieren verlo en forma o a través de un ejemplo más bien del mundo gravitacional, mientras que este otro cuerpo va a ser más parecido a un pozo, a una depresión. Es decir, que ahora la diferencia de potencial entre este potencial y este, es decir, B sub A menos B sub B, va a ser un número positivo. ¿Mm? Si yo en realidad decido hacer el potencial B sub B menos el potencial B sub A, va a ser un número negativo, ¿sí? Pero para evitar problemas, vamos a hacer lo siguiente, vamos a considerar la diferencia de potencial entre estos dos cuerpos en barras de módulo, es decir, no me va a importar el signo que tenga esa diferencia de potencial, sino que yo voy a estar más interesado en el salto de potencial que hay de un cuerpo a otro. Entonces, luego de un tiempo tenemos un cuerpo cargado con más Q, el otro cuerpo cargado con menos Q, un potencial en cada uno de estos dos cuerpos, unas ciertas distribuciones de carga y un salto, una diferencia de potencial en módulo definidas. Ahora, debería parecer lógico a esta altura también que tanto la carga que tiene cada cuerpo como esta diferencia de potencial
resulten proporcionales. En efecto, cuanto más carga separe, mayor será la carga de uno o del otro, pero también más grande será el salto entre los potenciales de los cuerpos. En efecto, efectivamente, la proporción Q sobre delta V es constante, o si quieren, la carga será proporcional al salto, a la diferencia de potencial entre los cuerpos. Esa proporcionalidad es la que nosotros vamos a denominar o definir como capacidad eléctrica entre el cuerpo A y el cuerpo B. Entonces ahora, la carga que yo haya logrado desplazar de uno a otro de los cuerpos, dividido la diferencia de potencial sin signo de esos dos cuerpos, es igual a una constante. Esa constante la definimos con la letra mayúscula C, ¿eh? Y esa constante C la llamamos capacidad eléctrica entre los cuerpos A y B. Las unidades, como veremos, son las de coulombs por volts, pero el coulomb por volt tiene un nombre propio que es el de Farad. Esto lo vamos a ver en breve en honor a Michael Faraday, un gran científico, un gran físico que hizo mucho por el electromagnetismo. Entonces, nuestra definición de capacidad, o de capacitancia, perdón, es directamente un cociente entre carga y diferencia de potencial. Valores típicos de la capacidad eléctrica. En general, la capacidad eléctrica es pequeña desde el punto de vista de sus cifras. Fíjense, valores típicos, el milifarad, 10 a la menos 3 de farad, el microfarad, 10 a la menos 6, el picofarad, 10 a la menos 9 de farad. Porque hay que decirlo, la cantidad de carga que uno puede desplazar de un cuerpo a otro en general es más bien pequeña. Piensen ustedes que una carga de un coulomb es una unidad terriblemente grande. Así que los valores típicos de capacidad siempre andan alrededor de los milifarads, los microfarads. Si bien la definición de capacidad eléctrica recurre a dos conceptos bien eléctricos, ¿cuáles son? La carga que yo haya llevado de un cuerpo a otro y la diferencia de potencial que se establece en esos cuerpos al haber generado un desbalance de carga, vamos a ver ahora, y de ahora en adelante el resto del video va a ser recordar estas dos palabritas. La capacidad eléctrica es un factor geométrico, es decir, aunque la capacidad eléctrica esté definida como carga sobre diferencia de potencial, como coulombs por volts, en rigor, la capacidad eléctrica no es más que un factor geométrico, es decir, es una propiedad entre dos cuerpos que va a depender solamente de cuestiones relacionadas a su geometría, es decir, va a depender de distancias de separación de los cuerpos, de áreas, de propiedades de los medios. Jamás va a depender de cuán cargado, cuánta diferencia de potencial tengan los cuerpos, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Pero si la definición es precisamente carga sobre diferencia de potencial. Bueno, pero recordemos que la carga y la diferencia de potencial resulta ser proporcionales, y esa proporcionalidad justamente es la capacidad. El mejor ejemplo que se me ocurre en este momento para decirles coloquialmente es el ejemplo de la capacidad física que ustedes conocen de, por ejemplo, un recipiente, una botella. La capacidad de una botella solo depende de factores geométricos, no depende de con qué se la haya llenado esa botella. Una botella con líquido, con arena, con piedras o con lo que a ustedes se les ocurra, va a tener siempre la misma capacidad. ¿Cómo se modifica la capacidad de una botella? Actuando sobre su geometría. Por ejemplo, que las paredes sean más gruesas, que sea más chica, más alta, mayor radio, etcétera, etcétera. Esto es exactamente igual. Un par de cuerpos que no están cargados como el del ejemplo anterior. Estos dos cuerpos tenían la misma capacidad definida ya incluso antes de que se hubieran cargado uno respecto del otro. Porque la capacidad es un factor geométrico. ¿Cómo podemos demostrar que la capacidad es un factor geométrico si en realidad surge de un cociente entre dos cantidades eléctricas? Bueno, ya lo dijimos antes coloquialmente, ahora vamos a tratar de dar una demostración un poco más matemática. Recordemos que todo potencial puede ser considerado como la suma al infinito de las contribuciones diferenciales de potencial, es decir, la constante K, ¿se acuerdan? Por la integración, por la suma de cada uno de los diferenciales de carga que componen un cuerpo, dividido la distancia a la que se encuentra respecto a una referencia. Si nosotros ahora esta definición de potencial
la multiplicamos en numerador y denominador por una cifra arbitraria Q, donde Q podría representar la carga que se ha llevado de un cuerpo a otro, podemos distribuirla de esta manera. Podemos dejar esta carga dentro del denominador y una dejarla afuera. Y si nosotros reescribimos esta ecuación ahora y todo esto que está aquí lo llevamos al denominador de la definición de capacidad, podemos cancelar estas dos cargas, ¿eh? Y nos queda una definición. Fíjense con cuidado, esta integral no debería tener unidades ligadas a carga, porque está dividiendo carga, pero el diferencial es de carga. ¿Ven? ¿Qué es lo que está mostrando esto? Esto está mostrando que la capacidad no depende de la carga. Por supuesto, no depende de potencial alguno. Por más que haya sido definido como un cociente entre carga y diferencia de potencial, en realidad es un factor geométrico. Es un factor que solo, fíjense de qué va a depender aquí, según esta demostración. Va a depender de la distancia, de una distancia, o de propiedades del medio. K es 1 sobre 4 pi epsilon 0. De nuevo, la capacidad eléctrica es un factor geométrico. Veamos algún ejemplo elemental. Estas dos placas paralelas, ya a esta altura son muy conocidas, estas dos placas paralelas, en rigor, son el capacitor, el ejemplo de capacidad eléctrica por excelencia. Como dispositivo que tiene capacidad eléctrica, se le suele llamar capacitor. Ustedes lo van a encontrar con ese nombre. Pero digamos que dos placas paralelas separadas a una cierta distancia, cada una de las placas con una cierta área, forman un capacitor, o tienen entre ellas una cierta capacidad eléctrica. ¿Cómo podemos calcular esa capacidad? Pues hay que aplicar esta definición, no hay otra cosa. Si las dos placas, cada una de ellas están cargadas, por ejemplo, así lo podemos decir, una a expensas de la otra, de manera que tienen la misma carga en magnitud, pero distinto sentido, distinto signo, y esas cargas ahora están uniformemente distribuidas en cada una de las placas, lo cual es cierto eso, y son puestas una enfrente de la otra, separadas a una cierta distancia d, que con ello no va a alterar esta uniformidad por la simetría que tiene el problema, se van a generar campos eléctricos como los que están marcados aquí, esos campos eléctricos uniformes, por eso las líneas de fuerza son paralelas. Fíjense cómo estamos integrando todos los conceptos que ya han ido apareciendo a lo largo de esta cursada. A este capacitor de placas paralelas, capacitor plano, recordamos que es campo eléctrico que aparece entre las placas es igual a la densidad de carga sigma sobre epsilon 0. Epsilon 0 es la permitividad del vacío. Este es un par de placas, aquí no hay un medio, hay vacío. Si queremos calcular la diferencia de potencial que hay entre las dos placas, lo que tendremos que hacer es calcular el trabajo que hay que hacer para ir de una placa a la otra en contra del campo eléctrico que hay allí. Es el trabajo que hay que hacer por unidad de carga para desplazarme de un punto a otro en contra del campo eléctrico. Es usual tener problemas con por qué la integral queda definida desde un punto D hasta un punto 0. Recuerden, esta es una integral de camino, pero que puede ser fácilmente descompuesta. Pues bueno, pensémoslo de esta manera. Yo estoy yendo desde algún lugar de la placa de menor, que está cargada con carga negativa, por lo tanto con potencial negativo, estoy yendo desde una de ellas hasta algún punto de la placa con mayor potencial. Simplemente, ¿para qué hago eso? Porque como yo quiero calcular un salto, aunque no me va a interesar el signo, el delta de potencial entre un cuerpo y otro lo prefiero ver como la variación de potencial para ir desde un punto de menor potencial a uno de mayor potencial. La placa negativa siempre va a tener un potencial negativo, la placa positiva va a tener un potencial positivo, por lo tanto, esta placa está a un potencial menor que esta placa. Entonces yo prefiero ir desde algún punto de esta placa a algún punto de la otra placa. Y eso es hacer la integral con signo cambiado desde D hasta 0. Si ponemos nuestra referencia aquí en 0, la integral queda definida de esa manera. Cuando hagamos el desarrollo de esta integral, nos queda que
cuidado con lo que voy a decir ahora. Como el campo eléctrico dentro de este capacitor plano es constante, porque fíjense que el campo eléctrico entre dos placas es un campo eléctrico muy particular, porque no depende de a qué distancia yo me pare de las placas, siempre vale lo mismo en todos los puntos, sigma sobre epsilon cero. Como el campo eléctrico entonces es una constante, esta integral resulta ser muy simple de calcular y termina siendo igual al valor del campo eléctrico por la separación entre placas. Pero cuidado, esto solo es fácil y tan simple de hacer cuando el campo eléctrico que estamos considerando, a través del cual nos queremos mover, es constante. Caso del capacitor de placas paralelas. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer esto mismo en un capacitor esférico, no es posible hacer tan directamente porque el campo eléctrico entre las dos esferas no es constante. Va a depender de 1 sobre el radio cuadrado. Después podemos discutirlo si quieren. Bueno, entonces, la diferencia de potencial entre las placas del capacitor plano termina siendo igual a sigma sobre epsilon 0 por D. Como la capacidad es la carga que yo desplacé de un cuerpo a otro sobre la diferencia de potencial que aparece ahora entre esos dos cuerpos como una consecuencia, fíjense, esto sería una causa y esto sería la consecuencia, entonces, reemplazando carga, ¿qué sería la carga? Bueno, toda la carga de una placa sería la densidad sigma afectada por el área de esa placa, sigma por A, dividido la diferencia de potencial sin signo que yo he calculado. Por lo tanto, esta integral podemos hacerla de D a 0 o de 0 a D, no importa. Al no tener signo, esto no va a interesar. Sigma sobre epsilon 0 por D, fíjense que se pueden cancelar las sigmas y lo que terminamos encontrando es nuestra primer capacidad elemental, la capacidad de un capacitor de placas paralelas, que es igual a epsilon 0 por el área de cualquiera de las dos placas dividido la distancia que las separa. Fíjense aquí, entonces lo podemos más grande, factor geométrico. La capacidad de un par de placas paralelas no depende de cuánta carga haya desplazado yo de un cuerpo a otro, no depende de la diferencia de potencial que haya entre una placa y la otra, no depende de cómo es el campo eléctrico en su magnitud, solo dependerá de las propiedades del medio, epsilon 0, y de la geometría, es decir, del área de las placas de la distancia de separación. Si yo usase unas placas de mayor área, aumentaré la capacidad. Si yo acerco las placas una a la otra, aumentaré la capacidad. Si yo ahora agrego un dieléctrico en el medio, aumentaré su capacidad. ¿Mm? Y si yo ahora pongo un par de placas descargadas, la capacidad va a ser seguir siendo igual a epsilon 0 por A sobre D. ¿Eh? Pero ¿cómo? Si no están cargadas no hay campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico no hay diferencia de potencial. No importa. La carga y la diferencia de potencial son proporcionales. Eventualmente, si Q es 0, la diferencia de potencial será 0, pero la constante que vincula la carga con la diferencia de potencial, acá entre nosotros es esa, la capacidad, va a seguir valiendo. La capacidad es un factor geométrico, no va a depender de si está cargado o no está cargado. Si yo duplicase la carga de las placas, voy a duplicar igualmente la diferencia de potencial. La capacidad seguirá siendo la misma, porque la capacidad, vuelvo a decir, es un factor geométrico. Solo dependerá de propiedades del medio y de geometrías. Quisiera recordar entonces que, de nuevo, un cuerpo se carga a expensas de otro. Para que haya una capacidad entre dos cuerpos, tiene que haber dos cuerpos y poder llevar carga de uno al otro. Bien. Vemos un segundo ejemplo, será el capacitor que planteamos en el ejemplo 1, pero ahora con un dieléctrico homogéneo isotrópico. Bueno, pues acá podemos aplicar la ley de Gauss nuevamente, decir que a través de toda esta superficie cerrada sigma, quiero calcular el flujo neto de campo eléctrico. Fíjense que solo tengo campo eléctrico en esta zona de aquí, porque por aquí, en esta parte, en esta cara, no hay campo eléctrico, porque estoy afuera del arreglo de placas. Los campos eléctricos por fuera son nulos. Campo eléctrico a través de estas caras, de estas dos caras, no va a existir, porque va a ser rasante. En este caso va a ser rasante, y aquí campo eléctrico no va a haber, y aquí tampoco. Por lo tanto, la única cara, bueno, restaría hacer un análisis similar para las caras que están paralelas a la pantalla de ustedes, y en este momento mías. Pero quiero decir,
esta ley, esta integral de flujo, solamente va a registrar un valor de flujo medible a través de esta superficie que está aquí adentro. Pero a su vez nosotros sabemos que por ley de Gauss, este número, el flujo neto del campo eléctrico a través de la superficie cerrada sigma, va a ser igual a la carga neta que haya quedado encerrada a través de esta superficie sobre epsilon cero. La carga neta será toda la carga libre que haya quedado aquí, más la carga de polarización del dieléctrico, que en este caso es negativa, del lado donde estamos planteándolo. Por lo tanto, ahora la ley de Gauss aplicada al campo eléctrico queda igual a la carga libre menos la carga de polarización sobre la permitividad del vacío. Como esta integral ahora solo va a quedar reducida al módulo del campo eléctrico por toda esta área, por lo que dijimos antes, entonces ahora el módulo del campo eléctrico por esta área, cuidado, esta área no tiene por qué ser igual a esta área de la placa, el campo eléctrico por esta área será carga libre menos carga de polarización sobre epsilon cero. Si pasamos el área, atención con esto, si pasamos el área al denominador del otro lado y extendemos esta superficie para que coincida con la de la placa, entonces finalmente voy a estar haciendo, voy a estar hablando de sigma libre y sigma de polarización. Y esta sigma libre y esta sigma de polarización tendrá que ver con cuánta carga por unidad de área haya quedado definida en el problema. Esta extensión del área, para tratar de hacerla tan extensa como el capacitor, no es necesaria. Si ustedes después lo piensan, simplemente lo que estamos diciendo es que el campo eléctrico que haya quedado a través de esta área es igual ahora a la sigma libre menos la sigma de polarización o la suma de las sigmas de forma algebraica sobre epsilon cero. Si hacemos luego el siguiente paso, de llevar epsilon cero multiplicando al otro término, y recordamos que la sigma de polarización tiene que ver, sigma de polarización coincide con el módulo del vector polarización, y el módulo de vector polarización es igual a epsilon cero por la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico dentro del material. ¿Se acuerdan de la primera clase de dieléctricos? Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico que existe dentro ahora de este capacitor de placas paralelas con dieléctrico es igual a la sigma libre dividido la permitividad del vacío por 1 más I sub B, pero la permitividad del vacío más I sub B es igual a la permitividad del material. Además, sabemos que la diferencia de potencial, en un caso como este, entre una placa y la otra, es igual al campo eléctrico total, que va a ser ahora esto, por la distancia entre placas. Así que si yo le quiero calcular la capacidad de este dispositivo, tendré que vincular la carga que existe desplazada de un cuerpo a otro sobre la diferencia de potencial. La carga, esta es la carga libre. Podemos calcularla como la sigma libre de cualquiera de las placas por el área de la placa. Y la diferencia de potencial es la que acabamos de calcular aquí. Así que si yo hago este coeficiente, ¿qué pasa aquí? Se cancelan las sigmas libres, ¿eh? Y llegamos a la poderosa conclusión de que la capacidad ahora es epsilon 0 por 1 max I sub B, que en realidad esto es igual a la epsilon del material, por el área de cualquiera de las dos placas sobre la distancia de separación. Es decir, la capacidad ahora, si yo agrego un dieléctrico, en lugar de haber sido epsilon 0 por A sobre D, es igual a epsilon del dieléctrico por A sobre D. ¿Qué estamos observando además? Factor geométrico. Es decir, yo al haber ingresado un dieléctrico, estoy actuando sobre la geometría. Por eso ahora, al haber ingresado un dieléctrico, la capacidad ahora es epsilon por A sobre D. Es una capacidad mayor a la que había antes. Por eso muchos capacitores van a tener dieléctricos en su interior, porque usando el mismo volumen tendrán mayor capacidad. Resumiendo, un capacitor o un par de placas paralelas en vacío forman un capacitor o tienen una capacidad eléctrica igual a epsilon 0 por A sobre D. Pero el mismo problema ahora con dieléctrico entre las placas tiene una capacidad eléctrica de valor epsilon por A sobre D. Por lo tanto, si yo hago ahora el cociente entre la capacidad con dieléctrico respecto de la capacidad en vacío,
llegamos a que están ligadas por la relación entre permitividades, es decir, la constante eléctrica. Bueno, pues en todos los libros lo van a encontrar que un capacitor con dieléctrico es k veces la capacidad que tenía en vacío. Es decir, que ahora yo cuando introduzco un material dieléctrico de constante K, tengo una capacidad k veces mayor relacionada con la capacidad del vacío. Pero de nuevo, y lo vuelvo a decir, estamos hablando de que son factores geométricos. La capacidad eléctrica es un factor geométrico. La capacidad eléctrica es un factor geométrico. No depende de cuánta carga o qué diferencia de potencial o cuán intensos sean los campos adentro. La capacidad eléctrica es un factor geométrico. Agreguemos algún pequeño ejemplo adicional. Por ejemplo, una esfera cargada con un cierto valor de carga más Q. Sabemos que tiene un potencial absoluto que vale K por Q sobre R sub A en puntos situados sobre la cáscara, sobre este cuerpo. La constante K puede ser reescrita como 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y si despejamos Q de aquí, llegamos a que Q es 4 pi epsilon 0 por el radio de la esfera por el potencial de este cuerpo. Recuerden, un cuerpo como este tiene un potencial que se incrementa en forma con la dinámica 1 sobre R, desde 0 viene en infinito, va creciendo y llega a un valor máximo, que es valor máximo justo aquí, en la última parte del cuerpo, y de aquí hasta el centro es un volumen equipotencial, porque el campo eléctrico es 0. Por lo tanto, el potencial que tenga este cuerpo, V, está ligado con su carga a través de una constante. ¿Esta constante de qué es? 4 pi epsilon 0 por RA, pero esta constante justamente es la capacidad. Recordemos, la carga y el potencial están vinculados a través de una proporcionalidad. Esa proporcionalidad es la capacidad eléctrica. Entonces, ya que está, de paso hemos calculado la capacidad de un cuerpo esférico. La capacidad de una esfera, la capacidad eléctrica de una esfera es 4 pi epsilon 0 por RA. Es decir, la capacidad de una esfera, miren de lo que depende. Depende de un número, 4pi, depende de lo que tenga en su alrededor, vacío, y depende de una dimensión. ¿Cuál? La dimensión de su radio desde el centro hasta el exterior. Factor geométrico. Ahora, decíamos al comienzo que capacidad se da siempre que haya dos cuerpos, porque tiene que ver un cuerpo que se ha cargado a expensas de otro o gracias a otro. En este problema de la esfera, ¿dónde estaría ese segundo cuerpo? Hay una esfera nada más. Bueno, pensemos que hay una segunda esfera que nosotros no podemos ver, que tiene un determinado radio, una radio R sub B. Esta esfera original tenía un radio R sub A. Y recordemos que si yo ahora hago tender este radio R sub B lo más lejos que yo pueda, pareciera que este segundo cuerpo está en infinito. Es decir, que una esfera tiene una cierta capacidad respecto del infinito. Sigue siendo extraño tal vez. Bueno, pues recordando que un cuerpo cargado a más Q crea en su entorno un campo eléctrico K por Q sobre R cuadrado en la dirección del versor R, debería quedar claro ahora que ese campo eléctrico se hace cero recién en infinito y que recién en infinito sería una zona donde el potencial lógicamente sea 0 volts. Bueno, nadie nos prohíbe pensar que en realidad ese segundo cuerpo es una esfera de radio infinito que llega desde allí. Entonces, como en radio tendiendo a infinito el potencial tiende a 0, entonces ahora esta esfera tiene una capacidad respecto de infinito que vale 4pi por epsilon 0 por el radio de la esfera, como bien dice en la filmina anterior. De nuevo, la capacidad eléctrica es un factor geométrico. ¿Alguna consideración adicional? Está ligado a lo que ya dije en forma coloquial hace unos minutos, pero pensemos en términos de un capacitor cilíndrico. Sería un cilindro encerrado por otro, y donde la carga de uno tiene que ver con lo que se le ha quitado al otro. Dos cilindros concéntricos, coaxiales mejor dicho. De nuevo, la carga y la diferencia de potencial
la carga que tenga cada uno de ellos y la diferencia de potencial que haya entre los cuerpos será proporcional a la capacidad eléctrica. Y me hace acordar a un envase, a un determinado envase con un cierto volumen y por ejemplo un gas en su interior, y aplicando la ecuación general de los gases vamos a encontrar que hay una relación entre el número n, ¿se acuerdan? Y la presión de ese envase. Bueno, pues esta relación que quedaba entre ellos es una constante también y de alguna manera es una analogía de un mundo a otro. Bueno, para terminar, supongamos que tenemos dos cuerpos. Ahora volvamos a la simplicidad de los cuerpos planos. Dos cuerpos planos, dos placas planas separadas a una cierta distancia, cada una de esas placas con una cierta área conocida igual. No hay nada, aquí hay vacío, por lo tanto la propiedad eléctrica es la permitida del vacío. Y supongamos que yo empiezo a cargar un cuerpo a expensas del otro. ¿Cómo lo hago eso? Pues le arranco un electrón a esta placa y lo llevo de alguna manera a la otra. Le arranco un electrón por algún otro lugar y lo llevo a la otra. No importa por dónde vaya, no importa qué camino haga. Lo cierto es que yo para quitar electrones de un cuerpo y llevarlos al otro, tuve que realizar un trabajo, tuve que gastar una energía. Y en consecuencia ahora tengo dos cuerpos cargados, uno a expensas del otro, gracias a su capacidad, y ahora tengo dos zonas del espacio con diferente potencial eléctrico. Si recordamos que la capacidad entre estas dos placas va a ser la carga sobre la diferencia de potencial, es decir, la diferencia de potencial será la carga sobre la capacidad. Y recordamos que el trabajo que hay que hacer para desplazar una carga en un cierto lugar, dividido esa carga, es lo que nosotros definimos como potencial, es decir, ahora el diferencial de potencial será el diferencial de trabajo que hay que hacer para llevar una cierta carga de un lado a otro. Podemos despejar de allí y encontrar que el trabajo diferencial necesario para llevar una carga de un lugar a otro será esa carga por la variación diferencial de potencial. En un cierto diferencial de tiempo yo lograré desplazar una cierta carga diferencial y esta ecuación ahora la puedo reescribir si yo en lugar de decir esto digo que para desplazar una cierta carga pequeña diferencial Q a través de una cierta diferencia de potencial delta B, como por ejemplo la diferencia de potencial entre estas dos placas, pues entonces ahora esta cantidad me requerirá un determinado diferencial de trabajo. Si yo ahora reemplazo este delta B como lo que he calculado a partir de la definición de capacidad, es decir, Q sobre C, llego a una expresión según la cual el diferencial de trabajo para llevar una carga de un punto a otro será la carga que estoy separando sobre la capacidad por el diferencial de carga que estoy desplazando. Pero esto va a ser necesario cada vez que yo desplace un diferencial de carga. Y yo lo que quiero hacer es desplazar tanta carga como hasta lo que sea necesario y hasta el punto en el que en cada una de estas placas yo tenga una magnitud de carga Q sin signo. Es decir, hay que hacerlo hasta un cierto valor Q de carga. Eso implicará sumar tantos diferenciales como sean necesarios desde el primero de todos, casi cero, hasta el último que va a completar el valor Q de carga total. Si reemplazo ahora este diferencial de trabajo aquí adentro, vamos a encontrar que hay que resolver el trabajo necesario para cargar un par de placas a un cierto valor Q será igual a la integral para ir desde 0 a Q de Q sobre C diferencial de Q. Esta es una integral muy sencilla y lo que nos termina dando es que el trabajo total será un medio de la carga total desplazada sobre capacidad total del dispositivo. Es decir, la energía que ahora tiene un cierto capacitor C que ha sido cargado con una cierta carga Q es igual a un medio de esa carga al cuadrado sobre la capacidad o, si quieren, igual a un medio de la capacidad por la diferencia de potencia entre las placas al cuadrado. Y esta es entonces la energía que uno puede almacenar entre dos placas que tienen una cierta capacidad. Queda claro que está ligado al concepto de capacidad y al concepto de, ya sea de carga o de potencial. Esto es una energía, esto se mide en joules, trabajo o energía, es todo el trabajo necesario para generar una separación de cargas, o si quieren verlo así, es cuánta energía almacenada puede haber en un cierto capacitor. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿es necesario que yo tenga un capacitor?
para poder calcular energía. Es decir, yo no podré prescindir de un capacitor, que es algo fijo, algo limitado, y tratar de extrapolar este concepto de energía un poco más. Bueno, hagamos la siguiente breve demostración. Supongamos que hay un cierto volumen del espacio en donde existe un campo eléctrico. Ahora no tiene por qué ser esto la parte interior de un capacitor, pero supongamos que se asemeja, es un cierto volumen donde existe un campo eléctrico. Ese cierto volumen yo lo puedo además caracterizar si es como si fuese un prisma, tendrá una cierta dimensión D en este sentido, tendrá una cierta área, y en todo este medio yo tendré una cierta propiedad. Si no hay nada, si esto es vacío, la propiedad será la de la permitividad del vacío. Dijimos que la capacidad de un par de placas paralelas vale epsilon 0 por A sobre D. A su vez, sabemos que la diferencia de potencial entre dos puntos entre los que hay un campo eléctrico E vale ese campo eléctrico por la distancia a la cual yo haya decidido desplazarme. Sabemos de la filmina anterior, recién demostrado, que la energía almacenada en un capacitor de valor C vale un medio de esa capacidad por la diferencia de potencial entre las placas. La idea sería, ¿por qué no asemejamos este recinto, que podría ser un recinto cualquiera, con lo que acabamos de ver en la filmina anterior? Si hacemos eso, entonces vamos a poder poner que la energía dentro de ese recinto será un medio de esta suerte de capacitor, epsilon 0 por A sobre D, y una diferencia de potencial, que si el campo eléctrico existente es como que está marcado aquí, será ese valor de campo eléctrico por el desplazamiento al cuadrado. Reacomodando los términos, nos queda que la energía en todo este recinto será un medio de epsilon 0 por el módulo del campo eléctrico al cuadrado por A por D. Si lo reacomodamos de otra forma, vamos a llegar a que en realidad A por D representa el volumen de este recinto, es decir, esta cara, el área de esta cara por esta dimensión. Por lo tanto, lo que estoy viendo aquí es que es una energía la que en realidad está formada por esto que sería una densidad volumétrica de energía por un volumen. En efecto, si yo ahora despejo y planteo el cociente de energía sobre volumen, lo que voy a terminar encontrando es un medio de epsilon 0 por el módulo del campo eléctrico al cuadrado. Pero ahora ya esto no es energía, esto ahora es una densidad volumétrica de energía eléctrica. O sea, es energía eléctrica por unidad de volumen. Esto se mide en joules por metro cúbico y eso tiene una característica, que es que ahora, de ahora en adelante, podemos pensar que en cualquier punto del espacio donde haya un campo eléctrico, hay una densidad volumétrica de energía, hay una cierta energía por unidad de volumen a disposición. Y yo ahora este concepto lo puedo extrapolar, esto puede ahora ser planteado en el medio del espacio, no tenemos por qué estar pensando que estamos trabajando con un capacitor. Efectivamente, un capacitor de capacidad C cargado con una cierta carga Q, que tiene una cierta diferencia de potencial entre sus placas B, va a tener una energía almacenada que será o un medio de la carga al cuadrado sobre la capacidad o un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Pero si lo extrapolamos ahora al caso genérico, pues entonces en realidad la energía reside en aquellos lugares, en aquel volumen en donde exista un campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico en realidad es el gran motivador de la energía. Allí donde exista un campo eléctrico hay una densidad volumétrica de energía a disposición. Con esto terminamos el dictado de los contenidos de la segunda unidad. Gracias, como siempre, por haber llegado hasta esta parte del video y seguimos dialogando en las respectivas consultas.